Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8 y mientras abren la Biblia allí, quiero dedicar algunos minutos para reiterar mi gratitud al Señor por todos ustedes, hermanos, que de diferentes lugares de nuestro precioso país de Chile nos escribieron, hermanos también de otras congregaciones, de otros países, también lo hicieron. Y no quiero nombrar a ninguno en especial, quisiera hacerlo, pero probablemente se me olvide más de alguno y por eso quiero dar solo nuevamente mi gratitud de manera general. Gracias, hermanos, ya me siento mejor y con el ánimo y el deseo profundo de poder seguir predicando la palabra del Señor a toda nuestra iglesia local y en consecuencia también a todos ustedes. Y también quiero agradecer, quería hacerlo desde hace algún tiempo atrás, a nuestro hermano Marco Alarcón del Ministerio Chapel Library, porque gracias a este hermano, a su esposa Nadia también, gracias a estos hermanos, nuestra iglesia pudo recibir la literatura y de esta forma también pudimos implementar nuestra librería en la iglesia y así complementarla también de mejor manera. Y en este momento la iglesia ya está siendo bendecida con muchos libros para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en la iglesia local. Bueno, no acostumbro a hacer estas cosas en la predicación, pero ahora lo quise hacer de manera especial por todo el contexto que hemos estado viviendo en este último tiempo. Muy bien. Romanos 8 entonces, hemos venido desarrollando la enseñanza, el propósito eterno de Dios. Esta va a ser la tercera parte. Ya hemos compartido el versículo 28 y 29. Por tanto, voy a dar lectura de igual manera y hoy día nos vamos a concentrar en el versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta este momento hemos analizado 2 de los 5 verbos de lo que se le ha llamado la cadena de oro de la salvación. Estos 2 verbos tienen que ver con antes conoció y con el verbo predestinó. Verbos, acciones de Dios que obviamente están consideradas dentro del propósito eterno de Dios. Hemos dicho que cuando hablamos del preconocimiento de Dios, proginosco en el griego, no se refiere a un conocimiento intelectual solamente o a un mero saber cognitivo, sino que este verbo tiene un significado mucho más allá de aquello. Esto significa que Dios determinó amar selectivamente a un grupo de personas para tener una relación personal, íntima y profunda con aquellos escogidos. Y el segundo verbo que hemos analizado, cuando el apóstol Pablo dice allí, porque a los que antes conoció también los predestinó, o la predestinación de Dios, proorizo en el griego, significa, como hemos dicho, fijar un destino previamente o fijar un destino de antemano, delimitar una frontera o establecer un límite de antemano. ¿Cuál es ese destino final? ¿Cuál es ese límite o final predeterminado? Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta palabra, hermanos, cuando se usa aquí, tiene que ver solo con los creyentes,
tiene que ver solo con los escogidos, es decir, a los hijos de Dios que Dios predestinó, se aplica esta palabra preciosa, de igual manera a los que antes conoció y ahora en segundo lugar a los que también predestinó. Por lo tanto, esos dos verbos hemos visto que están involucrados dentro de este propósito eterno de Dios. Y para continuar con el resto de verbos, vamos entonces al versículo 30. ¿Cómo dice el verso 30? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Lo que hace Pablo aquí es retomar el verbo predestinó, porque él está siguiendo aquí estos eslabones. El apóstol Pablo retoma la palabra predestinar porque el apóstol Pablo aquí está sentando una base salvífica, podríamos decir, está sentando la base de la elección de Dios a través de estos verbos que tienen como sujeto activo a Dios. Por lo tanto, él continúa con los verbos, utiliza el verbo predestinar, pero para presentar el siguiente verbo que es a estos también llamó. Es decir, a los que predestinó y a los que conoció de antemano, a ese grupo de personas Dios también llamó. La palabra llamó o el verbo llamó, kaleo en el griego, significa convocar. Significa convocar. La Reina Valera la traduce como llamó. Los verbos anteriores, y esto es muy interesante considerar, los verbos anteriores, conoció y predestinó, tienen que ver con la eternidad. Sin embargo, este verbo llamó, el apóstol Pablo ahora se introduce en la cronología del hombre, o el apóstol Pablo irrumpe aquí en la vida de los creyentes en el momento en que Dios los llama a estas personas. Por lo tanto, Pablo entra en el tiempo del hombre. El que los llamó es el mismo que los conoció de antemano y es el mismo que los predestinó. Y esto es lo que es en la Biblia, a través de los pastores y teólogos, lo que se le ha llamado como el llamamiento eficaz o el llamado eficaz a la salvación. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando la persona escucha el mensaje del Evangelio, cuando la persona es expuesta a la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo abre sus ojos para que puedan ver, abre sus oídos para que puedan escuchar y abre sus corazones para que puedan abrazar con todo su ser ese evangelio que está siendo predicado. Hay algo necesario y útil que quiero aclarar. Cuando alguien predica el evangelio, cuando alguna persona, tú de persona a persona, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el vecindario, en tu familia, hay un llamado general, hay un llamado abierto. Este llamado general es a todas las personas que pueden escuchar el evangelio. Pero hay un llamado especial, podríamos decir, hay un llamado eficaz, y ese llamado eficaz ocurre por obra del Espíritu Santo en el interior del hombre. Involucra también el intelecto, indudablemente, porque el evangelio se comprende también con la mente. Entonces tenemos ese llamado general a todo el mundo que puede escuchar, va a oír aquel evangelio. Es al oído físico. Pero este llamado que Pablo está enseñando aquí tiene que ver con el llamado eficaz que se produce por la obra de la regeneración del Espíritu Santo. Vamos a ver, por favor, dos pasajes en este sentido, y les pido que abran sus Biblias en primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, para responder la siguiente interrogante.
¿Qué usa Dios? Aunque ya lo dije de pasada, pero hago de igual manera la interrogante. ¿Qué usa Dios para llevar a cabo este propósito salvífico, este llamado eterno, este propósito eterno, perdón, y que ahora Dios está llamando a las personas? Escuchen, hermanos, con atención, por favor, porque aunque sea una obviedad, lo tengo que decir, porque en algunos círculos religiosos evangélicos no se predica el verdadero evangelio, desgraciadamente. ¿Qué usa Dios para llamar o para llevar a cabo este verbo de Romanos 8:30? Dios usa únicamente la predicación del evangelio para llevarlo al oído físico en primer lugar y posteriormente o en consecuencia, cuando estas personas están dentro del propósito salvífico, entonces Dios lo lleva al corazón del ser humano. Por tanto, el instrumento que Dios usa es el evangelio, la buena nueva, la buena noticia para aquel pecador perdido en sus delitos y pecados. Confirmemos esto con claridad, por favor, en estos dos pasajes que vamos a leer. En primer lugar, primera los Tesalonicenses 2, versículo 12 y 13. Dice así, hablando Pablo aquí a otra iglesia en Tesalónica: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Y atención ahora el verbo que utiliza el apóstol Pablo, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, pongan atención también por favor en ese verbo, cuando recibisteis la palabra, esa es una acción de la persona, del oyente, esa es una responsabilidad del pecador. Cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, porque como el llamamiento es general, pero también ahora se está llevando a cabo el llamamiento eficaz, lo oyeron no solo con el oído físico, sino también con el corazón. La recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí el apóstol Pablo está explicando a estos hermanos cómo fue que recibieron el evangelio. Lo oyeron, recibieron la palabra. Pero hay algo interesante también que señalar. El verbo presente que el apóstol Pablo utiliza, la cual actúa. Energeo en el griego, la cual trabaja, la cual obra. Y este verbo está en el tiempo presente. ¿Por qué es importante subrayar esta verdad espiritual? Porque Dios usa, atención con esto, Dios usó el evangelio para convertirte a Él, pero Dios sigue usando en el presente el evangelio para santificarte en Él. Por eso el verbo energeo en el griego, esa palabra sigue actuando, esa palabra sigue trabajando, esa palabra sigue surgiendo efecto en nuestros corazones, aún cuando hayamos escuchado el evangelio y por la gracia de Dios nos convertimos hace 5, hace 10, hace 15 años atrás. Entonces aquí observamos, hermanos, este llamamiento eficaz de Dios. Ellos lo recibieron. Ya vamos a explicar por qué lo recibieron. Ellos oyeron el mensaje. Y esa palabra, que es el evangelio, continuaba actuando en el presente allí en Tesalónica, en los hermanos, como dice al final, en los creyentes. Al ladito, en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, está aún más claro
lo que estoy confirmando con el pasaje anterior. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Aquí Pablo habla o señala la doctrina de la elección. ¿Desde cuándo? Desde el principio o desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu, que es algo que el Espíritu Santo comienza a hacer desde que nos apartó para Él desde la conversión y en la santificación progresiva diaria y continua hasta que el Señor nos glorifique. Y la fe en la verdad, seguir confiando en aquella verdad del Evangelio continuamente. Atención, 14, a lo cual os llamó, el mismo verbo, kaleo en el griego, cual os llamó eficazmente, podríamos decir. ¿Y qué dice ahora? Mediante nuestro evangelio, euangelión en el griego, la buena nueva, la buena noticia, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, gloria que está descrito en Romanos 8:30, en el quinto eslabón que el apóstol Pablo utiliza cuando dijo que a los que justificó también glorificó. Lo vamos a explicar a continuación, pero por ahora señalar que si Dios te llamó, hermano, mediante el Evangelio, es para alcanzar la gloria. No hay ninguna duda que serás glorificado si realmente fuiste llamado eficazmente. ¿Por qué? Porque también fuiste conocido de antemano y también fuiste predestinado por Dios. Por eso, en tu cronología de vida, en tu temporalidad, cuando viniste al mundo y creciste y escuchaste el Evangelio, Él te llamó de manera eficaz. Por lo tanto, Dios usa su santo Evangelio para llamar eficazmente, y el Espíritu Santo produce en nosotros la regeneración. Por tanto, ese pecador ahora está capacitado, ahora quiere creer, ahora quiere arrepentirse por lo que ha producido Dios a través del Evangelio y como el ser divino protagónico actuando en la vida de ese creyente. Ese creyente abraza el llamado eficaz de Dios porque Dios no solo habló a sus oídos físicos, sino que habló directamente a su corazón. Por tanto, Dios salvará a través de su Evangelio. R.C. Sproul comentó estas palabras, cito: cuando el Evangelio es predicado audiblemente, la boca del predicador emite sonidos. Hay un llamado externo a la fe y al arrepentimiento. Cualquiera que no sea sordo es capaz de oír las palabras con sus oídos. Las palabras estimulan los nervios auditivos de los regenerados y los no regenerados por igual. Los no regenerados experimentan el llamado externo del Evangelio. Este llamado externo no efectuará la salvación a menos que el llamado sea oído y abrazado en fe. El llamamiento eficaz se refiere a la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Aquí el llamado se halla dentro. Los regenerados son llamados internamente. Todo aquel que recibe el llamado interno de la regeneración responde en fe. Fin de la cita.
¿Están entendiendo, amados hermanos, amadas hermanas, la razón por la cual es tan importante que cada uno de nosotros, los creyentes, hoy día aquí o en cualquier lugar del mundo que me estén escuchando, asuman la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura? Para que a todos aquellos que Dios conoció de antemano, para que a todos aquellos que Dios predestinó en su propósito eterno, ahora sean llamados eficazmente a la salvación a través de nosotros que predicamos ese evangelio mediante el cual las personas van a nacer de nuevo. ¿Estás entendiendo la importancia, la relevancia, lo significativo que es entender que ese llamado eficaz de Dios a los perdidos, a los pecadores, se va a llevar a cabo a través de la predicación del evangelio, involucrándote tú activamente e involucrándome yo activamente en la propagación del evangelio? Debemos predicar a todos, aunque no todos van a responder a ese evangelio. Ahora que tuve el tiempo para reposar en mi hogar, en la recuperación de mi enfermedad, pensé mucho, y una de las cosas en las que pensé fue la siguiente. Generalmente cuando por la gracia del Señor he salido a predicar, una hora cuando destinamos para predicar, más o menos hablamos con 10 personas como promedio. 12 personas en algún momento, otros días 7, 8 personas. Va a depender del interés que las personas tengan en seguir hablando del evangelio en ese momento. Si en esta iglesia somos 100 personas y salimos una vez al mes como cuerpo, como iglesia local, porque aquí yo asumo de que cada uno de nosotros habla del Señor de manera individual, de manera espontánea. Pero me estoy refiriendo al trabajo evangelístico de iglesia, al trabajo corporativo. Si ahora, por ejemplo, en junio saliéramos las 100 personas a predicar el evangelio a un parque, a una plaza donde haya concentración de gente, y eso lo multiplicamos por 10, tendríamos 1000 personas diferentes que escucharon el evangelio de una manera directa en el mes de junio. Julio, 1000 personas más. Agosto, 1000 personas más. A fin de año, 12,000 personas. Si fuéramos fieles, dejémoslo en 10,000 personas. 10,000 a 12,000 personas, año 2022, fueron evangelizadas por una iglesia local. Pastor, pero ¿y qué pasa si a fin de año no se convierte nadie? Eso es potestad de Dios. La salvación es de Jehová. Mi responsabilidad no es convertir a la gente, mi responsabilidad es predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Cómo? Yendo, bautizando y enseñando todas las cosas que yo os he mandado, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28. Pero quiero decirles algo. ¿Ustedes creen que de 10,000 o 12,000 personas que podamos evangelizar en un año, cómo Dios no va a tener misericordia de 1, de 2, de 5, de 10? Si Dios en su palabra dice que Él quiere salvar, claro que quiere salvar. Claro que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay personas que nosotros no sabemos y que fueron conocidos de antemano por Dios,
fueron predestinados por Dios y ahora Dios los quiere llamar a través de la predicación de tu boca y de tu boca, hermano querido que me estás viendo en este minuto, en cualquier país donde te encuentres o cualquier ciudad de nuestro país. Porque a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, las personas que se conviertan, eso está dentro de la soberanía de Dios. Si se convierte 1, 5, 10, el Señor sabrá y la gloria siempre será de Él. Pero eso no nos debe de limitar, no nos debe de desanimar para continuar predicando el Evangelio, porque es su mandato para la iglesia y para cada uno de nosotros en particular. Por lo tanto, si no se convierten más, eso, insisto, es potestad de Dios el que lo hace, porque Dios tiene misericordia, ya vamos a llegar a Romanos 9, del que quiere tener misericordia. Nosotros no podemos entrar en eso porque no nos corresponde. Muy bien, aquí hay un ejemplo muy interesante para respaldar lo que estoy diciendo recién. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 16. Con esta pregunta de pastor, pero ¿por qué solo uno se va a convertir si le prediqué a 50? Bueno, veamos este ejemplo, a lo mejor nos puede servir un poquitito. Hechos 16, versículo 13 al 15. El ejemplo de Lidia, que dice aquí lo siguiente: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. A ver, mi primera pregunta, para hacerlos reflexionar y estar atentos a la lectura del pasaje. La palabra mujeres aquí está en singular o en plural. Está en plural. Muy bien. Estas mujeres en plural, que no sabemos si eran 10, si eran 15, si eran 20. Simplemente el texto dice mujeres en plural. Se habían reunido para orar. Interesantemente. Versículo 14. Entonces, una mujer. ¿Eso es plural o singular? Singular. Llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo igual que todas las demás mujeres en plural. Todas estaban escuchando con sus oídos físicos. Y el Señor, atención ahora, abrió el corazón de ella, singular. Ese pronombre ella está apuntando únicamente a Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La gran pregunta es, ¿por qué las demás mujeres, Dios o el Señor, no les abrió el corazón como se lo abrió a Lidia? La respuesta es no sé, porque Dios salva a quien quiere salvar. Y Dios abre el corazón a quien quiere abrir el corazón. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios y de quien Él tiene misericordia. Lidia fue una mujer de la cual Dios tuvo misericordia, y ese mensaje que estaba escuchando no solo lo oyó con sus oídos físicos, sino que el Espíritu Santo, el Señor a través de su Espíritu, lo llevó al corazón, abrió su corazón, y ella ahora pudo creer. ¿Cuál fue la consecuencia de aquello? Versículo 16. Y cuando fue bautizada, ¿por qué fue bautizada? Porque dice Mateo 28, del 18 al 20, que las personas que creen, las personas que son discípulos,
deben de ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Lidia no es la excepción, se convirtió genuinamente, por tanto se bautiza también de manera genuina y verdadera. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, con toda seguridad podemos decir lo siguiente. Todavía estoy desarrollando el verbo llamó, por si acaso. Ahora puedo decir con toda confianza, sustentado en esta escritura, lo siguiente. Lidia fue conocida de antemano por Dios. Lidia fue predestinada por Dios. Y en este momento cronológico de su vida, Dios la llamó eficazmente, abriendo su corazón para que pudiese creer y arrepentirse de sus pecados. Regresamos a Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. De esto, de la justificación, hablaré poco, porque prácticamente desde el capítulo 3 en adelante hemos hablado bastante de lo que implica la justificación. Pero permítanme, por favor, decir algo breve en favor de aquellos que se han unido a nuestra iglesia hace poco tiempo. Cuando hablamos que aquí Dios justificó a estos que llamó y que predestinó y que conoció de antemano, significa que Dios los ha declarado justos por la fe. La justicia de Cristo, que es perfecta, es imputada, es puesta en la cuenta de ese pecador perdonado o ese pecador arrepentido. La vida perfecta de Cristo, la rectitud de Cristo, ahora nosotros somos revestidos con esa justicia. Estamos cubiertos con un manto de justicia y ese manto es Cristo mismo y su obra redentora, su obra justa, su obra obediente, porque solo Él fue el que vivió una vida perfecta. Nosotros traspasamos a Él, nosotros le imputamos a Él nuestros pecados y Él por la fe pone a nuestra cuenta su bendita y perfecta justicia. Por tanto, ese pecador ahora es declarado sin culpa ante su tribunal divino. ¡Qué precioso! Como dijo John Flavel, feliz el hombre que puede decir en la hora de su muerte: este es mi consuelo, perdonado, justificado, podríamos decir. Muy bien, si quieren saber más de lo que es la justificación, pueden retroceder a las primeras exposiciones que tenemos en la carta de Pablo a los Romanos en nuestro canal de YouTube. Muy bien, continuamos entonces con el último eslabón de esta cadena maravillosa de oro. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. De hecho, el apóstol Pablo ha venido hablando desde el versículo 17 en adelante. Recordémoslo. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí Pablo está hablando de que estos creyentes sufrientes, porque también aquí introduce la aflicción, van a ser glorificados. Noten ahora el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
¿Con qué cosa? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo u observando el cumplimiento de lo que dice el versículo 29. La glorificación. ¿Qué es la glorificación? Bueno, vamos a un pasaje en 1 Corintios capítulo 15, versículo 49 al 52. Dice así: y así como hemos traído la imagen del terrenal, se está refiriendo a Adán, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, de la manera en que nosotros fuimos creados, humanamente hablando, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios con esta carne, porque está corrompida. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y este cambio indudablemente afectará nuestros cuerpos, como dice Filipenses 3:21, el cual transformará nuestros cuerpos de humillación semejantes al cuerpo de la gloria suya. Como dice 1 Juan 3:2, seremos semejantes a Él. Por tanto, la glorificación es ese evento, ese suceso futuro, cuando Dios nos transforme, cuando Dios nos lleve a su presencia y nos transforme, y este cuerpo corrupto por el pecado, ahora se ha quitado el pecado y en consecuencia la corrupción, y ahora Dios nos dé un nuevo cuerpo preparado y habilitado para poder vivir en un hábitat celestial. Porque con este cuerpo no podemos habitar allí. Esto es como cuando los astronautas van al espacio. ¿Cómo van vestidos? ¿Van vestidos con un vestón, una camisa? No, ¿verdad? Tienen que ponerse un traje especial porque allí donde van, este cuerpo que ellos tienen no está habilitado ni adaptado para el espacio, para vivir fuera de la atmósfera. De la misma manera nosotros, Dios nos va a dar un cuerpo preparado, adaptado, habilitado para ese hábitat celestial. De la misma manera, tristemente, Dios resucitará con un cuerpo a los incrédulos, preparado y habilitado para ser atormentado por los siglos de los siglos. Esta glorificación entonces se consumará en el futuro. Pero si es en el futuro cuando Cristo nos lleve a su presencia, entonces ¿por qué Pablo usa este verbo también en pasado? Me imagino a un creyente romano preguntando a Pablo lo siguiente: oye Pablo, ¿cómo que ya nos glorificó? ¿Por qué hablas así en pasado si yo todavía, mira, tengo este cuerpo, tú todavía tienes ese cuerpo? Bueno, Pablo no estaba en Roma cuando escribió, pero es una ilustración, ¿no? Entonces, ¿cómo que ya nos glorificó? Todavía mora en mí el pecado. Entonces, ¿por qué hablas en pasado, Pablo? Permítame solo por un momento ponerme un poco técnico, pero es necesario en razón de una mejor explicación y claridad y edificación para todos nosotros. Todos estos verbos que ya hemos estudiado: conoció, predestinó, llamó, justificó,
glorificó, están en lo que se llama el tiempo aoristo en el griego. Una acción en el pasado. Algo que Dios ya hizo, algo que Dios ya realizó. Yo podría entender que conoció esté en pasado porque Dios en la eternidad estableció esa relación de amor con mi vida. Lo puedo entender. Puedo entender que predestinó esté en pasado porque Él fijó un destino para mí en la eternidad. Puedo entender eso. También puedo entender que llamó está en pasado porque yo me convertí hace 30 y tantos años. También puedo entender que justificó está en pasado porque en el momento cuando me convertí, cuando por gracia de Dios Él me salvó, Él me justificó hace 30 y tantos años atrás. Tú podrías decir lo mismo. Pero no entiendo, Pablo, ¿por qué glorificó? Si la glorificación es en el futuro, ¿por qué también lo metes dentro de los pasados o en los aoristos en el griego? ¿Por qué hablas como si ya está en pasado? Amado hermano, la respuesta es muy sencilla. Porque Dios ya decretó que fueras glorificado, aun cuando todavía estás aquí viviendo físicamente en este mundo. Amado hermano, amada hermana, escucha esto por favor. La glorificación que es futura, en la práctica o experimentalmente, es tan cierta como que Dios ya te conoció de antemano, es tan cierta como que Dios ya te predestinó, es tan cierta como cuando Dios te llamó y es tan cierta como cuando Dios te justificó en el pasado. En otras palabras, desde la perspectiva de Dios, es tan seguro que te va a glorificar. Es una certeza absoluta que lo va a hacer en el futuro, que te lo dice como si ya hubiera sucedido. Como comenta Samuel Pérez Millos, la glorificación corresponde al futuro, pero la seguridad de la salvación lo da como un hecho ocurrido. Es la forma habitual de expresar el futuro profético, mediante un pasado perfecto como hecho ocurrido. Fin de la cita. Toda esta cadena de oro, todo este propósito eterno de Dios es un hecho terminado en la mente de Dios. Todo esto por estar unidos a Cristo. Fuiste escogido en Él, para que Él sea la consumación de tu predestinación. El mismo soberano Dios que preservó la vida de 8 personas en el arca, allí en el diluvio. El mismo soberano Dios que preservó la vida de un bebé, Moisés, en una arquilla, allí en el río Nilo. Es el mismo Dios soberano que te va a preservar a ti y me va a preservar a mí hasta el fin de los tiempos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a estos que llamó, a estos también justificó. Y a estos que justificó, a estos también glorificó. A Él sea la gloria. Seremos exaltados, honrados en Cristo para la gloria de su propio nombre. ¿Entiendes mejor ahora por qué Pablo dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Esto lo voy a compartir el próximo domingo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está en favor de nosotros haciendo todo lo anterior, ¿quién entonces contra nosotros? ¿Entiendes ahora por qué el versículo 33, Pablo dice,
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Entiendes ahora por qué Pablo dice en el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Seguridad tras seguridad, certeza tras certeza. Por tanto, nuevamente hago la pregunta, ¿entiendes ahora entonces por qué Pablo dice en el 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y finalmente, ¿entiendes por qué concluye en el 38 diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada, para resumir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Esta porción del 31 al 39 la voy a compartir en dos partes y se va a titular La eterna seguridad del creyente. ¿Por qué seguridad eterna? Porque la seguridad no está en ti. La seguridad, la certeza proviene de Dios, que es eterno. Y el eterno Dios te lo promete y Él comunica esa certeza a nosotros, seres finitos y seres limitados, pero que por la gracia de Dios ahora ya fuimos injertados en Él. Ahora bien, al entender un poco más estos verbos o todo este proceso, este propósito salvífico, veamos por favor Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y atentos ahora, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si yo les pregunto ahora, ¿por qué creyeron estas personas? La respuesta es la siguiente: porque estaban ordenados para vida eterna. Si utilizamos el lenguaje de Romanos 8, 28 al 30, estos pudieron creer ahora aquí porque Dios los conoció de antemano, porque fueron predestinados, porque fueron llamados acá, justificados y glorificados. Ordenados aquí significa en el griego asignados, establecidos. Pero ¿desde cuándo fueron ordenados, establecidos? Desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis, capítulo 17, hay un lenguaje aquí muy interesante también. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, es decir, es una expresión que se refiere a los incrédulos, aquellos cuyos nombres, atentos, no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Es decir, Dios no los inscribe en el libro de la vida, pero sí lo hace con otros. ¿Con quiénes? Con los escogidos. Por eso dice ahora el 20, versículo 15, lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que leímos en el capítulo 17, que esto fue desde antes, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, retrocedamos a Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice ahora el apóstol Juan a la iglesia en Sardis? No borraré su nombre del libro de la vida. No borraré ese nombre
que lo inscribí desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que yo los inscribo, no los voy a borrar. Esta frase no es una amenaza, no significa que Dios puede borrar el nombre del libro de la vida. Significa lo contrario, es una seguridad, es una certeza, no es una amenaza, es una promesa. Seguridad, certeza, no voy a borrar. Querido hermano, permíteme esta ilustración. Si Dios borrara del libro de la vida a aquellos que Él soberanamente inscribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, tendría que tener una goma bien grande. Porque finalmente a todos tendría que volver a borrarlos. Porque ¿quién podría mantener la salvación en sus propias fuerzas? Nadie. Si nosotros perseveramos es porque Él nos está preservando divina y soberanamente. Cuando Cristo murió, no murió para inscribir en el libro de la vida. Cristo murió por los inscritos. Si tú observas todo el contenido, significado, relación y armonía que involucran estos verbos, nadie que Dios conoció de antemano se quedará postrado en el medio o en el camino. Es decir, todo aquel que fue eternamente conocido por Dios, consecuentemente fue predestinado, inevitablemente fue llamado, indiscutiblemente fue justificado e infaliblemente será glorificado. No olvides algo muy importante. Retrocedemos a Romanos 8:30. El sujeto activo de todos estos verbos es Dios y solo Dios. El creyente es pasivo, es decir, receptor de la gracia divina, receptor del involucramiento de Dios, llevándome a mí a ese propósito eterno salvífico desde antes de la fundación del mundo. Así la gloria es solo de Él y para nadie más que Él. Como dijo Jonathan Edwards, cito, tú no contribuyes nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Fin de la cita. Y si ustedes observan en nuestras Biblias, estos 5 verbos o 5 eslabones están por separado, pero en la mente de Dios, desde la eternidad, es una unidad indisoluble. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dice el Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, habiéndote conocido de antemano, habiéndote predestinado y habiéndote inscrito en el libro de la vida, y es hasta la eternidad sobre los que le temen. Otra verdad muy relevante antes de ir terminando. Observemos de nuevo, por favor, los versos 29 y 30. Noten el adverbio también y la expresión a estos. 29. Porque a los que, se refiere a personas, antes conoció, también. Adverbio interesante. Ahora saltémonos al 30. Y a los que predestinó, los que, se refiere a personas específicas, a estos también llamó. A estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A qué me refiero con esto?
al señalar el adverbio también y la expresión estos, bueno, el adverbio también enfatiza la relación inseparable y la unidad indisoluble entre todos estos verbos. Acciones de Dios que son irrompibles. Lo que Dios hace aquí también hará esto, y esto que hizo también hará lo otro. Y a estos subraya la idea de personas específicas. La salvación se trata de individuos. A estos y solo a estos Dios conoció de antemano, predestinó, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, la misma cantidad de personas conocidas de antemano es la misma cantidad de personas predestinadas. La misma cantidad de personas predestinadas será la misma cantidad de personas que Dios llamó. Y la misma cantidad de personas que Dios va a llamar en el pasado, presente y futuro será la misma cantidad de personas que serán justificadas. Y la misma cantidad de personas justificadas será la misma cantidad de personas glorificadas. Ninguna persona que fue conocida de antemano quedará postrada en el camino, porque Jehová sostiene su mano si ese creyente cae. Y así puede continuar la carrera hacia adelante. Charles Spurgeon dijo estas palabras: muchos hombres no pueden soportar escuchar la doctrina de la elección. Yo supongo que ellos escogieron a sus esposas, pero no están dispuestos a aceptar que Cristo escoja a su novia. Fin de la cita. Hay también quienes enseñan que como Dios ya decretó la salvación de algunos solamente, entonces ¿para qué predicar? Como si esta verdad restara importancia a la evangelización. Aunque esto ya lo contestamos de alguna manera con los pasajes leídos de 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, últimos dos pasajes, para confirmar y demostrar que la predestinación de Dios o el hecho que haya conocido de antemano no anula la acción activa ni la responsabilidad de nosotros predicar el evangelio de manera incansable. Primer ejemplo, Hechos capítulo 18, versículo 9. Pablo llega a una ciudad pagana, idólatra e inmoral. Tiene gran oposición, pero Cristo se le aparece en una visión y le dice lo siguiente a este hombre. Hechos 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla. O en otras palabras, Pablo, no calles, predica el evangelio. Versículo 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y atención, hermanos, esta expresión, esta frase es muy, muy importante. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, este pueblo que señala aquí Pablo, Lucas, que registra esas palabras, este pueblo eran personas que Dios había conocido de antemano, los había predestinado y que ahora con la predicación del apóstol Pablo los llamaría eficazmente a través del evangelio, serían justificados y entrarían a la gloria del Señor. Por eso el Señor le dice a Pablo: Pablo, no temas, sigue predicando el evangelio. Tú no conoces los que se van a convertir. Tú no conoces a los que yo conocí de antemano. Tú no conoces a los que predestiné. Pero Pablito, escucha lo siguiente. Tú no necesitas saber eso. Lo que tú necesitas es saber que tienes que predicar el evangelio. Punto.
yo sabré a quienes voy a salvar. Por eso les dice, tengo mucho pueblo aquí, quédate, Pablo, y sigue predicando. ¿Te das cuenta que eso no anula o no anuló la responsabilidad de Pablo de predicar? La predestinación no interrumpe la predicación del Evangelio, sino que la debe potenciar aún más. Último pasaje, 2 Timoteo 2:10. Pablo hablando a Timoteo ahora. Y él le dice, por tanto, todo lo soporto por amor de ¿quién? De los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Los escogidos, ¿de dónde? De allí, de Éfeso, porque Timoteo estaba allí. Todo lo soporto, dice Pablo. Y el mismo Pablo que predicó de ser conocido de antemano, predestinados, llamados, justificados, glorificados, el mismo que escribió eso es el mismo que continuó predicando el Evangelio. Pablo escribió a Roma el año 57 aproximadamente. Aquí, 2 Timoteo, año 67 aproximadamente. Y él continuó predicando el Evangelio, aun cuando sabía que Dios tenía un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la predestinación, el conocimiento de antemano de Dios, la justificación, llamamiento y glorificación no anula nuestra responsabilidad de predicar. Al contrario, debemos de sentirnos motivados, animados, con una pasión por las almas perdidas, para que vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio. Vale la pena llevar el Evangelio. Vale la pena ser discípulos, yendo, predicando y enseñando todo lo que Jesucristo nos ha mandado hacer. Porque así como Dios a nosotros nos llamó por su gracia eterna, así también nosotros tenemos que hacerlo con otros. Querido hermano y hermana, antes de orar, siendo un miserable pecador igual que tú, siendo una persona perdida en mis delitos y pecados, siendo una persona muerta en mis delitos y pecados, siendo un cadáver espiritualmente hablando, Dios en su gracia me conoció de antemano, me predestinó para conformarme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El privilegio más grande que podamos tener, ser conformados a su imagen, no solo en la glorificación, sino a partir del momento de nuestra conversión. Siendo un miserable pecador, Él me llamó eficazmente. Siendo un miserable pecador, Él me justificó. Siendo culpable, ahora soy libre de culpa, porque su justicia me fue imputada. Y ahora Dios me ve en su Hijo Jesucristo. Y por su soberana e inefable gracia y misericordia, fui glorificado. Aunque todavía en mi cuerpo no lo he experimentado, tengo la certeza, porque creo a su palabra y sé a quién he creído, como dijo Pablo, que en un futuro Él va a consumar la glorificación en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me salvó, no por obras, y me hizo partícipe de su propósito eterno para salvación. Y como dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, entonces quiero servirle con todo mi ser, quiero servirle con toda mi alma, y espero que sea también tu anhelo, querido hermano. Si Él por su gracia también te llamó,
y eres partícipe de este propósito eterno, entonces no puedes darle a Dios menos que todo, para que Él sea glorificado y de alguna forma podamos expresar nuestra gratitud a aquel que nos amó sin tener ninguna razón para hacerlo. Al contrario, sino para haber sido condenados en un infierno eternamente. Pero Él vuelve a decirte, como dijo a través de Jeremías, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. A Él sea la gloria, el honor, el tributo y la alabanza. Y el Señor ha preparado nuestros corazones para seguir infundiéndonos la certeza de la gloriosa, maravillosa, indescriptible salvación que nos ha regalado, y ha preparado nuestros corazones para continuar con la siguiente porción del 31 al 39, para seguir maravillándonos en esa salvación gloriosa de nuestras almas. Padre bendito, lleno de amor y de misericordia, tu propósito eterno, salvífico, nos ha involucrado a todos nosotros solo por tu gracia, mediante la fe. Gracias por amarnos, gracias por escogernos, gracias por conocernos de antemano, gracias por predestinarnos, gracias Señor por llamarnos, gracias por habernos justificado y gracias porque nos has glorificado. Y aunque todavía estamos en estos cuerpos corruptibles, Señor, confiamos en que tú llevarás a cabo tu salvación plena, la vas a consumar porque es tu palabra y tú cumples tu palabra, tú cumples tus promesas. Gracias por estas verdades maravillosas que inundan nuestro corazón de gozo, de gratitud, pero también, Señor, de una actitud de servicio noble y piadoso a ti, como respuesta de corazones desbordantes de gozo por haber entendido un poco más estas verdades gloriosas del Evangelio. A ti, bendito Señor, sea la gloria, la alabanza, la exaltación, porque tú moriste en esa cruz por cada uno de nosotros, pero resucitaste al tercer día y hoy estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros para salvarnos perpetuamente. Gracias, gracias, muchas gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.